Bendito el Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Santo y digno es el Señor. Y nos da el privilegio y la bendición de poder adorarle juntamente con los seres que en el cielo nunca se detienen. Porque ya no hay tiempo cronos como el de nosotros. El tiempo de Dios es siempre. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Amén. Amén. Le damos gloria, le damos honra porque Dios nos permite estar en su casa, adorándole, bendiciéndole, a pesar de estar en tiempos de tribulación a nivel del globo terráqueo. La iglesia del Señor en cualquier rincón siempre tiene este escape, siempre tiene esta bendición de estar en la casa de Dios, donde se reúne la iglesia del Señor. Ahí está su casa y ahí está Él porque lo prometió. Donde estén las personas que se reúnen en su nombre adorándole como Él lo enseñó, Él va a bendecir ese lugar, va a bendecir a las personas, va a bendecir al entorno, y es lo que creemos que siempre pasa en medio nuestro. Amén. Gloria a Jesús. Nuestro servicio tiene dos partes, una de adoración, de alabanza, y otra de oír el consejo de Dios para saber a qué atenernos, qué hacer. Y para ello vamos a buscar en el primer libro de Reyes, capítulo 16, desde el 29 al final. Vamos a leer como hemos venido haciendo y vamos a escudriñar algo de esta historia de hace unos cuantos siglos atrás, milenios atrás, quizás 2 milenios y medio, quizás 3 milenios. Lo cierto es que, como es palabra de Dios, está vigente para nosotros. No se preocupe que yo se lo voy a repetir 1000 veces. 3 por lo menos, pues. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 28. Aprendan como público cristiano asiduo a este oyente, que les repito varias veces la lectura, así que no le pregunte a su compañero. Gloria al nombre del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 28, 29 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Lo vamos a hacer de manera antifonal. Vamos a leer un poco acerca de este hombre que también hizo vida como rey en los tiempos después de David, de esa descendencia, de esa gente que fueron un siglo, unos años, décadas antes de David o después de David. Gloria al Señor. ¿Lo tienen todo? Amén. ¿Tienen el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 29 en adelante? Amén. Vamos entonces a leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzó a reinar Acá, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acá, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acá, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de el Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acá una imagen de Aser, haciendo así Acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito. Echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor añada vida y paz a nosotros a través de su palabra, y al pueblo de Dios dice: Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor.
andando en los pecados de su padre. Gloria al Señor. La vida de este rey Acab, como él, Jeroboam, al cual se hace referencia, siempre van a tomarse como referencia para lo malo. Lamentablemente, este Jeroboam, ustedes saben lo que hizo cuando hablábamos de que él dividió prácticamente, evidenció la fractura que había en el pueblo, edificando en Siquén altares al paganismo y creando una línea de hombres idólatras y terribles que trajeron tremenda maldición sobre el reino del norte, el reino donde ahora se va a establecer en esta ciudad de Samaria. Y sí, como lo hizo Jeroboam, va a venir este hombre acá a hacer su parte, porque les he dicho, me digo, y es una verdad, que cada uno de nosotros es protagonista de su propia vida. Y al final de la historia no se podrá cambiar nada, porque usted protagonizó cada uno de sus días. No fue otro, no fue un clon, no fue una idea, no. Lo que yo pensé, lo que yo hablé, lo que yo hice, eso quedó anotado en la historia que se está llevando de mí. Que el Señor nos ayude y nos dé fuerza para hacer que esa historia sea agradable a Él y nosotros la escribamos tomando en cuenta siempre la palabra de Dios. Amén. Amén. Estas personas, como este rey Acab y los antes y los que van a venir después, sabían que tarde que temprano le iban a dar cuenta a Dios. ¿Y que de qué le iban a dar cuenta? De lo que estaban escribiendo, de lo que estaban diciendo y haciendo. Pero algunos, por tener aplausos, por tener privilegios, por alcanzar algunas metas inmediatas, se olvidan de que no es un momento el que vamos a dar cuenta a Dios, es siempre. Y precisamente una vez que entramos en la palestra pública, que entramos para ser influencia sobre otros, con más razón debemos velar sobre lo que pensamos, sobre lo que decimos y sobre lo que hacemos, porque no nos vamos a escapar de esa cuenta que debemos dar a Dios. Pido a un servidor que por favor tome ese felino y lo lleve por allá. Gloria al nombre del Señor. Pequeño menino. Gloria al Señor. Pequeño menino. Viviendo en los pecados de su padre. Ya hemos dicho que en verdad lo que hicieron nuestros antepasados lamentablemente tienen consecuencias en nosotros. Lo que hizo su padre, su madre, lo que hicieron nuestros abuelos, tatarabuelos o bisabuelos, toda esa generación que está detrás de nosotros nos va a influenciar. Pero no por eso usted tiene la excusa de decir yo soy así y voy a vivir así porque así vivieron mis padres. No, cada quien tiene la pluma en su mano para escribir su propia historia. Claro está, lamentablemente tiene una inclinación hacia las cosas que los padres nos enseñaron, a lo que los padres vivieron. E incluso hay personas que han dicho no voy a ser como mi padre porque vieron que sus padres fue marcadamente malos para ellos, para la madre, para alguna cosa, incluso que fueron violentados sexualmente con su propio padre, si eso lo hemos visto, o que el padre lo permitió sabiendo lo que se hacía, también lo hemos visto. Entonces algunos dicen no voy a ser como mi padre, no voy a ser como mi madre, no voy a ser como mi hermano, pero andando la vida, andando el tiempo, se les olvida y ahora son peores que el padre, peor que la madre y peor que el hermano. Porque lamentablemente a cada generación que recibe el pecado anterior se le carga el propio pecado. Ahora, cuando hablamos de esto es importante saber que es una línea muy delgada la que algunos no entienden. Yo estoy diciendo que los pecados de nuestros padres, lamentablemente por yo ser hijo de él, tienen alguna parte en mí, porque yo no tengo una genética del cielo directamente, de los ángeles directamente. Mi genética es de mi padre, y si mi padre fue, como el caso mío, un borracho empedernido y una persona dada a la promiscuidad, yo tengo que velar porque mis genes se van a inclinar a eso. Tengo que velar renunciando a cualquier pecado
de esto, que tenga conocimiento y sobre todo, más que renunciar, ahora vivir de acuerdo a los patrones de Dios, a los lineamientos del Evangelio. Pero en cualquier momento en que pudiera yo descuidarme, Satanás, la carta que tiene bajo la manga para traerme al terreno del pecado, va a ser lo que él sabe que está en mis genes, que son mis inclinaciones, que en algunos otros casos se le llama la debilidad de cada quien, es donde se inclina. Por ejemplo, si usted viene de una línea de padres que fueron fracasados matrimonialmente hablando, Satanás va a decir, este tiene que fracasar, esta tiene que fracasar. Voy a hacer lo que se envuelva con personas que son tan inestables como él, pero le voy a permitir que entren hijos para que siga la cadena. Entonces, cuando nosotros conocemos estas verdades y nos unimos al cielo, como decía la canción, entonces ya no es la genética de Adán de manera ancestral desde el inicio, sino que ni siquiera ahora es los genes de nuestros padres inmediatos, sino que ahora los genes que yo debo vivir son los genes ¿de quién? De Cristo. Amén. Por eso es que se habla, y no es por casualidad, del nuevo nacimiento. Tengo que nacer en la genética de Dios, y naciendo incluso en la genética de Dios que se instala en el espíritu, ahora yo tengo que vivir en mi vida almática y física de acuerdo a los lineamientos de la palabra. Haciéndolo de esa manera, corto toda amarra contra los pecados, y cuando Satanás disponga sus tentaciones, Dios me va a dar la fuerza, porque es Él. Usted y yo no podemos. Dios nos da la fuerza para mantenernos en la línea hacia el cielo. Estos hombres lamentablemente no tenían la bendición que nosotros tenemos, por eso con más razón nos toca a nosotros hacer los correctivos y no errar como muchos de ellos erraron. Acá, hijo de Onri, reinó sobre Israel y lamentablemente hizo lo malo, pero él hizo un poco más, él hizo más maldad que los anteriores. O sea que él, en vez de escribir una historia, capítulo acá, regulando la maldad o quitándola, no la exacerbó, la multiplicó, la llevó a niveles extraordinarios. Triste y lamentable, porque aquí está su historia, y no solamente que tuvo la desdicha de apartarse de Dios a esos niveles, sino que tomó como compañera a una mujer que va a ser una insignia, va a ser un símbolo de idolatría y de lujuria en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, al punto de que el Señor Jesucristo denuncia el espíritu jezabélico cuando se refiere a la iglesia en Asia Menor. En Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, ahí el Señor hace referencia a esa mujer. Mire, esta mujer que acá la tomó rompiendo los lineamientos que ya estaban ordenados básicamente para el hebreo, que era que debía unirse a las mujeres de su propia nación. Dios se lo ordenó a Moisés desde el principio. Cuando algunos leen la historia que Dios mandó a Moisés a desalojar la tierra de Canaán, le dice: no tengas misericordia de niños, mata mujeres, ancianos, limpia esa tierra. Algunos piensan que como que hay una maldad en Dios terrible, pero ¿por qué no dejan ni vivo a los niños? Es que el Dios del cielo, que lo sabe todo, sabía ya que la maldad estaba tan exacerbada en esa cultura que ni los niños podían salvarse. Tenían que ser limpiada la tierra y traer una nueva raza de temerosos a Dios. Ahora, ¿cómo esa gente llegó a esos niveles? ¿Cómo una persona llega a un nivel de ignorar a Dios y adorar al diablo con todo su corazón? Porque empieza de a poquito a apartarse de Dios, y llega un momento en que una persona tan sabia, entendida, educada, puede ser un idólatra, adora una imagen, adora al sol, se adora a sí mismo, cree en una filosofía, se mueve y da la vida por eso. Pero ¿cómo ese hombre tan inteligente, creado a la imagen de Dios, tiene esa inclinación? Porque los pecados que se van practicando van poniendo capas de ceguera en los ojos del ser humano. Y no importa lo que pueda practicar como religión, si no está Dios en el asunto, lamentablemente será un ciego multiplicado por ciego, andará siempre ciego. Al punto de que cuando Dios llama o se encuentra con el siervo Pablo, en ese caso se llamaba Saulo, ustedes vieron que cuando el siervo de Dios ora a Ananías, se le caen como escamas. Esas eran todas las capas de la religión que él practicaba.
Él era un sincero practicante de su religión judía y del fariseísmo, pero tuvo que encontrarse con el Señor de verdad y las cegueras cayeron, las vendas se movieron. Acá lamentablemente rompió el lineamiento básico de unirse a una mujer que no debía. Luego, tomando ya como capital a Samaria, en vez de aprovechar una ciudad naciente y nueva en un lugar estratégico para hacer cosas extraordinariamente para Dios, lo hizo peor que su propio padre ancestral, que de manera ancestral, padre pecador, está Jeroboam, hijo de Acá, aunque él era hijo de Onri, de manera directa, pero él venía en esa línea ancestral, posiblemente 2 o 3 generaciones atrás, del que puso los altares, erigió 2 altares paganos a los dioses que ellos se imaginaban. Ahora no solamente multiplica el paganismo, sino que crea un templo. Aquel creó 2 altares. No se le ocurrió, gracias a Dios, Jeroboam crear un templo. Hizo 2 altares y eso fue marcado en su vida para ser el hombre que inició la idolatría terrible en Israel. Pero acá ahora no solamente tiene los altares en los cuales siguen esa línea de idolatría, sino que crea un templo. Y ahora no es un templo a cualquier dioses, sino que ahora lo crea específica y de manera entregada a Baal, al punto de que esta idolatría fue importada. ¿Quién la importó? ¿Quién la trajo? Su esposa idólatra. Esta Jezabel era hija de un rey que antes de ser rey era sacerdote de Baal en la tierra de los Sidonios. Y lamentablemente ella, cuando se vino, de seguro en la propuesta de amor, de acuerdo que hubo entre Acá y Jezabel, Jezabel le debe haber propuesto y dicho: si yo me voy a ir de mi tierra, si yo me voy a otra nación, yo no puedo dejar a mis dioses. Y como tú vas a estar en la jefatura, vas a estar en el gobierno como principal, tienes que construirme un templo a mi Dios. Y así este hombre lo hizo sin ningún tipo de mediación, sin entender que el que le había dado la vida, el que le daba la familia, el que le dio la capacidad de reinar, era el Dios del cielo. Amén. Pero así son la gente. La gente hace lo que quiere en el tiempo que Dios le entrega. Y esto es lo que algunas personas no entienden, de que decir, pero si ese hombre o esa mujer o tal persona, ¿por qué es mala? ¿Por qué es herencia? ¿Por qué está allá? ¿Por qué tiene esto? Porque son espacios que Dios le entrega donde le va a pedir cuenta tarde que temprano. Dios se lo entrega, como lo he dicho antes, no para que hagan lo malo, es para que con eso sirvan a los demás. Pero el hombre se endiosa, y para mover su forma de endiosarse al punto de inundar a otro, entonces crea un dios, como en el caso de Acá, que importó de los sidonios la adoración a uno de los demonios terrible que le va a hacer mucho daño a Israel y va a resonar siempre, hasta el punto de que cuando el Señor estuvo en la tierra, los que estaban confundidos, que no entendían lo que el Señor hablaba, el Señor Jesucristo, los fariseos le decían que el Señor echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, por Belzebú. Y esto es triste y lamentable, porque fíjense cómo la gente se equivoca cuando no quiere buscar a Dios. Aunque estaban en otro tiempo, estaban diciendo que el Señor Jesucristo estaba influenciado por estas maldiciones que el hombre había creado. En este caso, que Acá, juntamente con su esposa Jezabel, habían establecido como culto oficial para el gobierno, el reino del norte, con su capital en Samaria. Lamentablemente así lo hicieron. Acá, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Por qué? Porque no solamente fue un idólatra, sino que oficializó, creó un templo para la idolatría y trajo una de las máximas exponentes de la idolatría, que era Jezabel. Se dice de la biografía que se hace de esta mujer, que cuando se pintaba los ojos y se chorreaba de cosas y se ponía su ropa insinuante, algunos pudieran decir que no sabían si era un hombre, o perdón, si era una mujer o un demonio. Porque lo que hablaba, lo que hacía era tan terrible que parecía que era un demonio lo que se movía
y no esta mujer. ¿Saben que hay hombres y mujeres que tienen capacidad de albergar cantidades de demonios terribles? Triste de aquellos que ponen su oído o siguen a este tipo de personajes. ¿Sabe? Jezabel, ¿dónde estaba? ¿Estaba en un sótano? ¿Estaba en el recodo de un pueblo que no se conocía? No, estaba en la misma jefatura de gobierno, en el trono prácticamente. Su esposo rey y por ende ella reina. Entonces, cuando la persona está en puesto de publicidad, que está en una vida pública, se le hace más fácil influenciar a otros. Al punto de que cuando me refiero a que tenga cuidado, que hay hombres y mujeres influenciados por el diablo de tal manera que no están en sótanos ni están escondidos, están en lugares públicos. Son cantantes famosos, son artistas famosos, pueden ser deportistas famosos, gente que llame la atención, pero cuando ellos demuestran cómo viven y cómo hablan, se da uno por entendido de que es triste la vida que ese hombre lleva. Es triste la vida que esa mujer lleva, pero más triste es aquellos que quieren seguirle a ciegas. Como hemos visto el caso de múltiples cantantes en nuestra cultura y de personas que se dan a conocer como famosos y luego un grupo de personas que ignora lo que es seguir a un hombre, le siguen a ciegas. Lamentablemente, esta mujer fue una terrible mala influencia para acá, que ya por cierto iba con plomo en el ala, ya iba prácticamente rumbo al ocaso, rumbo al Seol. Lo que hizo esta mujer fue ponerle un trampolín o ponerle un deslizadero, un tobogán, para que lo hiciera más pronto. Siempre está el dilema. Algunos dicen que nadie pierde a nadie, que cada quien se pierde solo. Y eso es una verdad que hay que explicar. Hay personas que no se dejan perder por nadie, que tienen su identidad clara, fija. Pero hay otras que todavía están en consumación de su personalidad y se dejan influenciar por otro. Entonces allí el dicho aplica que tienes que apartarse de esa persona porque le está influenciando. Pero acá no se iba a apartar nunca porque era su esposa. La amó de alguna forma, se unió a ella. Y una vez que esta mujer se entronó, prácticamente ahora la que va a reinar es ella a través de Acab. Porque Acab era un hombre muy llevadero, muy sumiso, un hombre de esos que prenden si lo empujan, que es el caso que me refiero de las personas que se dejan perder. Hay personas que tienen el carácter muy blandengue, que son personas indecisas. Esos son el pan favorito de los que se hacen llamar sabios y tramposos en la tierra. Siempre están buscando a alguien que sea dominable, alguien que sea manipulable. Y se cree que Jezabel, poseída por los demonios, comprendió que acá era el trampolín para ella hacer lo que le daba en gana, porque el espíritu jezabélico es un espíritu anárquico, hace lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana, y si es de matar a quien sea. De hecho la Biblia demuestra que mandó a matar a un hombre extraordinariamente santo y puro, y hizo una componenda terrible para que todo quedara en oculto ante los ojos de los hombres del común, pero delante de Dios todo se revela, todo se conoce. Amén, así es. Acá hizo lo malo, pero más que todos los que reinaron antes que él, porque no solamente estableció este templo terrible que nadie lo había hecho. Se habían atrevido los paganos y tramposos a hacer altares. Un altar con un palo de agua, una cosa, y se derriba. Pero este bandido lo llevó a niveles máximos. Creó un templo a Baal en el territorio de los salvados. Qué triste y qué lamentable. Porque aunque se quite el templo, se quite el altar, queda la esencia de que aquí estuvo. ¿Qué es lo que le decimos a las personas que de una u otra forma se dejan influenciar por las tinieblas? Tenga cuidado con eso. Si usted lleva una olla que se le dio en la práctica del santerismo con 4 granitos y un pedazo de hueso de ratón, usted está haciendo algo terrible. Si usted llevó una fórmula y puso una oración a San yo no sé quién en la puerta del baño para que todo el que se siente la vea y la haga, usted está llevando el pecado de su familia a otros niveles. Si fue el caso de que llevó a su hija, a su hijo, porque tenía un problema que no podía dormir, para que lo santiguaran, para que le echaran yo no sé qué con yo no sé qué más, usted está llevando
el pecado a otro nivel en su familia. Dios guarde, y yo sé que nosotros no tenemos problema con eso, pero la enseñanza viene para que aquellos que están atrapados en esas cosas, usted les pueda ayudar. Métase en un lío. Por ejemplo, hay algunos que tienen miedo. Hubo un boom hace una década atrás, quizás 8 años, 10 años, hubo el boom del santerismo por la unión que hubo de esta nación con Cuba. Cuba, en el 70, el 80% de esa población es practicante de el santerismo. Hubo una fuerza terrible que nos vino acá y hubo una exacerbación de esta secta diabólica. Se multiplicó. Mucha gente creía en el discurso de si te haces un santo, te pones la mano de orula y yo no sé qué y no sé qué más, vas a tener dinero, mujeres y no te va a pasar nada en esta tierra. Y con esa consigna se minaron lugares que siempre se resistieron para la brujería de manera viva y activa. No, las fuerzas armadas se llenaron de eso. Los sitios donde entraban las mercancías a Venezuela, como las aduanas, la gran mayoría se multiplicó este tipo de tendencia diabólica en esos lugares, en los lugares emblemáticos de nuestra nación. Pero hubo un momento en que vieron que las villas y las castillas no llegaron, lo que se le ofreció no llegó tal cual, y como el venezolano en esa parte, sobre todo el que es avaricioso, es de niveles casi incalculables, no se conformaba solamente con una u otra cosa, querían más, pero no querían compromiso con eso, al punto de que llegó un momento en que algunos dijeron, ya basta, esto me está comiendo el alma, me está quitando mi paz, y dijeron, no sigo más con esto. El famoso padrino los llama y le dice, tiene tiempo que no atiendes al santo, el santo me ha reclamado que no le ha puesto 2 kilos de bistec, claro, ponérselo es traérselo a él, o no has dado lo que tú ofreciste, necesitas darle una ofrendita, y esto y aquello. Lo cierto es que esta gente empezaron a sentirse un poco mal y dijeron, no puedo sacar eso porque hay una consigna de que si yo saco ese altar que puse ya en el cuarto, puse ya en la sala, algunos de estos lugares, cuando ya la gente es un practicante de eso asiduo o muy recurrente, pone estos altares en la sala para que todo el que entre de una vez quede de alguna forma atraído o arropado por eso. Bueno, se dieron cuenta muchos que no debían seguir en estas prácticas porque tenían miedo, porque el venezolano, le voy a decir, es ultra super cobarde, por eso es que también se une a eso. Ellos se unen con el propósito de tener dinero, de tener de alcanzar placeres y de tener dominio, de tener protección. Un grupo de personas de esta que lo hicieron para eso, para estar protegido. Entonces, después que no le sirvieron a sus imágenes, a sus dioses como debían, sintieron miedo, pero no tenían valor para sacar estas cosas: las ollas, los esqueletos, las espadas, los machetes, los palos cruzados, una cantidad de cosas que tienen. En una ocasión sacamos tanto de una casa que llenamos 2 camionetas pick-up de tanta basura que esa persona había acumulado. Y algunos que no tenían tanto dinero, porque también depende de lo que tenga, tenían una cabeza de ratón metido en una olla barata, pero también tenían miedo a sacarla, porque el que tenía mucho, el que tenía poco, no querían sacar estas cosas. ¿Y saben a quién llamaban? A los evangélicos. Y algunos nos hicieron como trampa, le dijeron, ya nosotros entendíamos que había un boom de eso, y le dijimos, pero te vamos a sacar toda esa maldición de tu casa en el nombre del Señor, pero nosotros no tenemos miedo y ese es nuestro trabajo, pero tienes que servirle al Señor. Sí, llorando, yo lo voy a hacer, pero ayúdeme, porque si lo saco yo me va a matar a mi hija, a mi esposa, a mi padre, a mi madre. Lo cierto es que algunos nos engañaron, pero nosotros hacemos el trabajo. Lo hicieron así, dijeron que iban a ir a la iglesia, y una vez que se le hizo la limpieza de todas esas maldiciones con la oración y el acuerdo ante Dios, entonces algunos, una vez que sintieron que ya el demonio no lo molestaba, que había tranquilidad y paz por la oración que se hizo, se burlaron de lo que dijeron, no hicieron lo que debían haber hecho, lo que habían prometido. Pero gloria a Dios, lo prometieron ante Dios y nosotros hicimos el trabajo. Pero la cuestión es que algunos no saben que una cosa es practicar una maldad por allá afuera, otra cosa es como acá llevarla al mismo epicentro donde ellos viven, que aunque después lo saquen, y si no tienen compromiso con Dios, quedó la maldición, porque
Los demonios se mueven de esa manera. Si hay algo que los atrae, están. Pero si se saca lo que se trajo, lo que los trajo, y sencillamente en esa casa no se practica la palabra, no se habla de Dios, no se viven los lineamientos del cielo, ellos vuelven a ese lugar. Y ya sí, no necesario a través de la olla, a través del caldero, a través de los machetes cruzados, a través de los palos pintados y las cosas que se dicen en idioma yoruba, no importa. Ellos ahora vienen y a ellos les conviene venir así de manera invisible, porque ahora no hay un objeto que a alguien le tenga miedo. Ahora ellos habitan el corazón de las personas. Dice la Escritura que cuando un espíritu es echado fuera de una persona, anda en los lugares secos y sin reposo, buscando volver a su hogar donde se le asignó estar. Y cuando empieza en su vigilancia, lo telefonea al que vigila y le dice: ya está libre, no hay quien le proteja. Pero el demonio no son tan tontos como parecen, piensa. Por eso son seres real y activos. Dice: no puedo ir solo, tengo que tomar a 7 peores, más fuertes que yo, para ir a ese lugar, porque si me atrinchero, me meto en ese lugar, no quiero ser desalojado otra vez. Porque parece que una vez que los demonios son desalojados de los lugares, se encuentran con el principal de ellos, que es Satanás, y Satanás los castiga de alguna forma, los hace doler, y les asigna que tienen que volver al lugar que él le ha dado para que protejan, cuiden y hagan el trabajo de él. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Hurtar, matar y destruir. Acá lamentablemente llevó la idolatría, creó un templo, pero no solamente eso, llevó a Jezabel a la casa, llevó a Jezabel a la ciudad, llegó a Jezabel al lugar donde debieron haber puesto el temor y la reverencia a Dios. ¿Saben? Hubo en los años quizás principios de los 80 o antes, por allí, un tal cantante de rock pesado, de el rockerismo. Por eso se resistió un tiempo la música del rock en la iglesia. El rockerismo fue una música que un tiempo se dedicó plena y completamente, abiertamente a Satanás. Y había un vocero, uno de los insignias del rockerismo y del satanismo, llamado Marilyn Monroe, no, Manson. Este hombre, practicante del satanismo y famoso en el rockerismo, cuando llegó a expandirse a ciertas ciudades de Estados Unidos, los cristianos se unían y hacían huelga y cerraban calles para que él no entrara. Y algunos se decían: ¿pero por qué? Porque una vez que se iba Marilyn Manson de ese lugar, quedaba una estela de diablura en las calles, los jóvenes drogándose hasta morir, sobredosis, una diablura terrible. Los jóvenes se quitaban la ropa y caminaban desnudos a prostituirse de manera bárbara. Porque una cosa es el idólatra, el principal endemoniado, que llega a un lugar donde se le dan bombos y platillos y se le aplaude y se le pone alfombra roja. Una vez que llega, pero después que se va él, pero los demonios se quedan. Por eso es que le decimos a las personas que practicaron el ocultismo, consciente o inconscientemente, que un gran grupo lo practicó inconscientemente. No creía en brujas, pero decían el dicho muy común: yo no creo en brujas, pero ¿de qué? De que vuela, sí cree. ¿Qué decía? Por ejemplo: no, yo no creo en brujas, yo no yendo a tabaco por ahí yendo a brujas que me echen baños de broma. Pero dale mi nombre ahí y dile que me haga una oracioncita. Pero aquí mientras te mandó el brujo una estampita, porque como tú no tienes mucho compromiso, pero que la guardes debajo de la almohada para que duermas bien. Y ahí la metían debajo de la almohada, bajo la cama, donde fuera, la enterraban en una esquina, ponían la famosa herradura, las cosas de estas, las matas, ¿cómo que se llaman? La sábila boca para abajo, no sé qué, las palmas también, cruz de palmas, llevada también al brujo para que la santiguara, le hicieran una chupa de tabaco. Lo cierto es que el que no creía de manera consciente y practicante de eso, de manera inconsciente lo hacía. Algunas personas no salen a la calle si no ven para atrás, para adelante y saltan un solo pie. Otros hacen la cruz al revés, otros miran el bombillo. Una cantidad de rituales que parecen tontos, pero lo que no sabe la persona que practica eso es que está dejando una estela. Y los que vienen detrás de él le van a poner un poquito más de misticismo y un poquito más de entrega, al punto de que tarde que temprano le va a visitar Jezabel.
no es aquí, le estoy hablando de las personas que ustedes van a ayudar. Amén. Amén. Porque yo quiero creer que no hay nadie aquí que caiga todavía en estas ignorancias de las cuales venimos nosotros, por ser sido de un pueblo donde la idolatría y la brujería es prácticamente un vocablo normal de mis padres y los padres de ellos. Entonces vi muchas de estas cosas. Pero el caso bíblico que nos atañe hoy dice que Acab lamentablemente no solamente estableció un templo a Baal, sino que trajo a una máxima representante del paganismo de los sidonios a la misma tierra de Israel, casándose con ella. Qué triste y qué lamentable. Algunos hombres y mujeres, aquí si pudiera errar a algunos de los jóvenes que me escuchan, se enamoran en la universidad, en la escuela, en el supermercado, donde quieran, se enamoraron de alguien. Una vez que se enamora, si alguien le dice, yo tengo ideas no como las tuyas, yo no soy evangélico ni me interesa eso, yo leo un libro negro a las 12 de la noche y bebo agua en el cementerio a las 3. Esa es mi práctica. Entonces, como le gusta al hombre, como le gusta a la mujer, hay el acuerdo, no, pero él me va a respetar. Ahí no hay ningún tipo de respeto. El que se une al yugo desigual va a sufrir toda la vida. Y triste si se le ocurre engendrar un hijo, una hija con una persona marcadamente pagana, porque eso es de otro color. Se pone ese capítulo de la vida de esa persona. Acá pecó sin fondo. Acá se lanzó sin paracaídas al barranco de la diablura, abrazado, claro, de Jezabel, que llegó un momento que echó la motolita, empezó, pero una vez que se entronó, porque así son estos demonios. Ellos han hecho los motolitos con una estampita, una oracioncita, una visitadita, X, Z, algo bonito, pequeñito. No, Satanás no se conforma con migajas. Él quiere el alma de las personas total, porque él sabe el precio que esa alma tiene. ¿Cuál es el precio de un alma? $1,000 millones. El precio de un alma no tiene forma de calcularse acá en la tierra. ¿Sabe cuál es el precio de un alma según Dios? La muerte de su Hijo Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo. Por eso Satanás sabe tanto esto y menosprecia tanto el sacrificio de Jesús, porque él sabe que es la única moneda que Dios acepta para salvar al perdido. Que el perdido reconozca que está mal y venga al Señor, y esa sangre compra al perdido, lo redime y lo hace limpio y tan puro como un ángel. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y el hermano, por eso es que tiene cara de ángel, cara de mensajero, cara de ángel. Acá, lamentablemente, hermanos, trajo una diablura, porque, ¿saben? Una cosa es que la diablura le quede a él, se le pegue a él y a sus hijos, pero las diabluras se multiplican, se van multiplicando. Yo he visto en la vida de algunas personas practicantes de cualquier cantidad de cosas, cómo viven, cómo mueren, y cómo se repite el patrón sobre sus hijos. Incluso hay una familia en una parte de un rincón de Guayguasa que practicaron por años la brujería. Este hombre llegó un momento que un espíritu le habló que tenía que llegarse a todas sus hijas sexualmente, en práctica del mismo demonio. Y así estuvo practicando el incesto por años, incluso procreando con sus propias hijas. Este hombre muere endemoniado, su madre muere, los hermanos mueren, y esta generación de gente que nació de esta conducta, en algún momento lo van a ver. Andan por allí caminando del timbo al tambo, con entidades demoníacas que no hay fórmulas que resulten para su liberación. Algunos se han atrevido y los quiero liberar porque es una joven, se ve tan elegante, y quieren y han hecho querer ser más bueno que Dios, y se meten en tremendos líos. Son generaciones de gente locas. A los 12, 13 años le comienza la locura. Empiezan a quitarse la ropa, a tirarle piedra a la gente, a gritar desaforados a medianoche. Andan por allí hasta morir, atropellados por carro en algunas cosas terribles, lamentablemente. ¿Por qué? Porque llevaron la maldad a grados tanto que practicaron estas cosas con sus propios hijos. Este hombre acá, lamentablemente, se unió a esta mujer, y de seguro procrearon hijos que estaban lamentablemente ya inclinados al mismo demonio. ¿Sabe? Una cosa es el evangelio, una cosa es lo que pasa de Cristo para acá, y otra cosa era lo que le pasaba a esta gente,
que ignoraban la palabra de Dios y se apartaban del camino del Señor. Una cosa, lo que hizo Jesús en la cruz es extraordinario, al punto de que hoy una persona que practica el satanismo, como hemos visto el caso de algunos que antes ellos, para hacer el sacrificio que deben hacer con una víctima virgen, ellos se robaban a un niño de 12, 13 años, sobre todo una niña. Pero luego que vieron que se metían en problemas en los países latinoamericanos con las justicias, ellos entonces dijeron, pero ¿por qué nosotros mismos no los procreamos? Y así hicieron. Un satanista y una satanista se unen y procrean un hijo, el cual no presentan bajo ninguna forma de autoridad, no está presentado. Lo crían para que esa sea la víctima del sacrificio. Pero saben, algunas de estas personas, como Dios nos ama tanto y estamos en un lugar de Latinoamérica donde se clama, la iglesia siempre está clamando para que Dios derribe todo altar y toda patraña del enemigo, amén. Amén. Y esto sucede. Dios ha permitido que esas niñas, esos niños con edad de 12, 13 años se conviertan al Señor. Amén. La edad según para el satanista sacrificar a una niña, a una virgen, es a los 15 años. Entonces esto sucede así porque lamentablemente ellos llevaron la maldad a otro nivel. No eran practicantes inconscientes de esto, lo hicieron de manera consciente, de manera entregado, sabiendo que le servían a Satanás y que el pago de ellos es el infierno. Algunos dicen, si yo le hablo a una persona, a un satanista del infierno, ¿será que le da miedo? No, ellos dicen, yo estaba hasta en el infierno. Me he tomado un cafecito con Satanás allá. Ellos de eso no temen. Ellos le tienen miedo a Dios, pero ellos se esconden tras una fachada. Pero a nosotros nos toca saber y velar para que ninguna de las personas que están cerca de nosotros lleve este modelo. ¿Cuál modelo? De que acá se unió una persona que no debía y lamentablemente creó un templo al paganismo y ofreció servicios al paganismo de tal manera que la terrible sequía que vino sobre Israel fue por causa del pecado de acá. Hasta ahora, aunque otros habían pecado tan igual como él o menos que él, pero no había llegado a un juicio como este. El juicio de la sequía de 3 años sobre Israel fue por causa del pecado de Acá y de Jezabel. Ahí entra en escena el profeta Elías, donde profetiza que no va a llover ni va a haber ningún tipo de agua, sino por su palabra, y se va y se esconde en un lugar que solamente Dios le había preparado. Y esta mujer entonces influenció a este hombre de tal manera que este hombre pudo reaccionar, pero no tuvo la capacidad de hacerlo. Profetas le hablaron, le dijeron la palabra, lo encrisparon, lo estorbaron para que no hiciera lo malo, porque Dios siempre busca la manera de que el pecado del hombre no se consume sobre su propia cabeza. Pero el hombre insiste y llega un momento en que ya Dios no puede hacer nada por él. Entonces tengamos cuidado, porque el enemigo quiere que nosotros vivamos los estándares de nuestros padres, poniéndole ahora nuestros propios pecados para él tener de qué acusarnos y de qué decir. Los hijos de este hombre, las hijas de esta mujer, tienen que ser con peor que sus padres, porque él está practicando todavía el pecado, incluso ahora diciendo que conoce el evangelio, que conoce la palabra. Porque hay quien peca de manera ignorante, pero triste de aquel que conociendo la palabra hace lo contrario a lo que la palabra dice, que es el caso de Acá y de su mujer. Su mujer, bueno, era una bandida hasta en la cédula, pero él, por lo menos por ser de los hebreos, debió haber hecho el cambio. Debió haber dicho, ven acá, construir un templo a Baal, mejor vamos a construir un templo a Dios, vamos a buscar al Señor, si Él siempre nos ha traído bonanza. Pero ¿saben por qué la gente es seducida por la idolatría y por toda suerte de maldad? Porque en estos pecados la gente hace lo que le da la gana. Por eso es que el evangelio nunca va a ser popular en el globo terráqueo, porque en el evangelio la gente no va a hacer lo que le da la gana, sino lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las religiones, las más grandes del mundo, el Islam, el hinduismo, el budismo, el catolicismo, ellos tienen cientos, miles de millones de adeptos. ¿Saben por qué? Porque ahí la gente hace lo que le da la gana. Contar que haga ritual para su santo, para su imagen, para su muñeco, para su creencia. Con tal que haga eso, después puede vivir su vida como le dé la gana. En el evangelio no. El Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe y el dueño de esto, dijo: el que quiera seguirme, primero no está obligando a nadie, dijo: el que quiera seguirme,
Yo quiero. Bueno, toma tu cruz y sígueme todos los días de tu vida. Por eso es que mejor es llevar la cruz de Cristo que llevar todas las diabluras del mundo, porque la cruz de Cristo es ligera y fácil de llevar, pero es una cruz. Él mismo lo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. El que quiera seguirme tiene que tomar su cruz cada día, lo dice, y seguirme. O sea que hoy lo primero que usted tiene que hacer antes de acostarse es poner la cruz a un lado, por lo menos de manera simbólica. Algunos dicen: no, ni siquiera en la cama tienes que soltarla, tienes que estar allí, porque si a Dios le place que te levantes a orar a la 1 de la mañana, tienes que hacerlo, porque Dios sabe todas las cosas. Lo cierto es que acá, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Punto importante. Dice que hizo lo malo delante de los ojos de ¿quién? Pero delante de la sociedad de ese tiempo no. Era un rey insigne. ¡Wow! Se casó con una mujer de tierras extranjeras. ¡Qué diplomacia! Eso lo queríamos. Hacer unidad con gente. Acuerdos. Es muy bueno. De seguro la prensa amarillista, la prensa que se liga, la prensa que siempre están los jalamecates, pues decían: esto es lo más grande que ha pasado, y nadie se le ha ocurrido hacer lo que está haciendo acá, un hermoso templo a una deidad, porque aquí sí se adora a Jehová, pero Jehová como que se apartó de nosotros. Vamos a traer otra deidad que se dice que incluso es superior a Jehová, porque así es la idolatría, así es la mentira. Los ídolos van cambiando, y usted puede ir a algún centro o templo de alguna catedral en algún momento y va a ver algún muñeco tapado, y dice: mire, ¿y ese qué pasó? No, ese ya no está de moda. Que está de moda ahorita aquí en Venezuela, que lo van a poner de moda, es según el de por allá de Trujillo, ¿cómo que se llama? José Gregorio, hermano. En algún momento grábenselo. Van a decir: apareció la imagen de José Gregorio en la montaña del Solte, vestido de blanco con los bigotes rojos, muy bonito, y va a ir un gentío a adorarle, porque esta es la imagen que quieren poner de moda para Latinoamérica, en este caso para Venezuela, porque es un patrón para cada ciudad, para cada nación, y los demás no están de moda ahora, pero en todo se sigue haciendo como se hace en idolatría, lo que le da la gana. Aquí dice que él hizo lo malo delante de los ojos de ¿quién? De Jehová, porque delante de la sociedad era aplaudido, era reconocido, era una hazaña. Este hombre está construyendo, está llevándonos a otros niveles. Alguien allá en la comunidad europea, cuando había cierto problema, dijo: queremos un hombre que nos ayude, que presida esto y las naciones del mundo, venga de Dios o venga del diablo. Así lo dijo y quedó afirmado en la historia. Así algunas personas hacen cuando se trata de que no quieren tener compromiso con Dios. Meten a Dios en sus labios solamente, pero en los compromisos no. Por eso la idolatría siempre es un punto atractivo para el ser humano, porque en la idolatría la gente hace lo que le da la gana. En el Evangelio nosotros vamos a hacer lo que el Señor ordenó. Y no solamente lo ordenó de sus labios, sino que lo vivió. Vamos a vivir de acuerdo a como Cristo vivió. Si alguien te está diciendo en un maquillaje de un evangelio extraño que tú puedes ser cristiano y ser promiscuo, eso es normal. Salomón lo fue. Usted sabe y le dice: Cristo, que es al que yo debo seguir, nunca dice la Biblia que fue promiscuo. Si alguien te dice que emborracharse es normal porque los cristianos lo pueden hacer, usted le dice: como yo sigo a Cristo y él nunca lo hizo, yo no lo voy a hacer. Lo cierto es que la doctrina cristiana es clara y sencilla. No tiene artilugio ni confusiones. El que quiera confundirse es porque quiere practicar el pecado, pero el que quiera la verdad, la halla y la encuentra, porque la verdad anda respirada por todo aquel que la desee y la anhela. Entonces acá lamentablemente se metió en un lío con quien se meten en el lío todos los que practican el pecado, con Dios. Él hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Pero no fueron 2 días que estuvo acá reinando sobre Israel, fue una cantidad de tiempo. Entonces en esa cantidad de tiempo, como les dije, se perpetró en el poder, hizo algunas cosas extraordinarias para ganarse el aplauso de los que se resistieron al momento en que él se coronó.
pero fue entrando en el corazón de las personas, con la influencia de Jezabel, que llegó un momento en que Jezabel le dijo: apártate tú acá, que aquí el que mando soy yo. Y efectivamente así lo hizo. Esta mujer, de un espíritu indomable, de un espíritu anárquico, que hacía lo que le daba la gana, ella, aunque su padre era sacerdote en la tierra de los sidonios, de seguro ella ultrajó este tipo de cultura y se puso como sacerdotisa, porque por lo que se ve ella era una mujer matriarcal, una matriarca, que nosotros no estamos de acuerdo ni con patriarcas ni con matriarcas. Padres y madres deben estar unidos para la crianza de los hijos, siendo, como dice la Biblia, la mujer ayuda idónea del hombre. Amén. No estorbo idónea del hombre. Porque algunas y algunos crean dinámica de problemas porque no se sujetan a la escritura. Y algunos piensan que lo puso Moisés o lo dijo el Señor por ser machista. No es el orden en que funciona la familia. Y cuando el hombre ama, que por cierto ese es el mandato que se le da al hombre, a la mujer dice que la mujer se sujete al marido. Pero el hombre que ame, ¿qué es más fácil? ¿Amar o someterse? Someterse. Gloria a Dios, es así. Si ve que alguien se mete quedando muy profundo en la enseñanza, le dice: levántate que llegó acá. No, acá no llegó, va a llegar la bendición. Pero así es el asunto. La Biblia, cuando Pedro escribe, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento da estas ordenanzas, dice que el marido ame a su mujer y la mujer se sujeta al hombre. ¿Qué es más fácil? ¿Amar o sujetarse? Sujetarse es más fácil, amar es difícil. Pero al hombre le pusieron el mandato más difícil. Más difícil. Pero porque así debe ser, porque el hombre es cabeza, dice la Biblia, de la mujer. Y la cabeza del hombre, ¿quién es? Cristo. Ese es el orden. Cristo, cabeza del hombre, el hombre, cabeza de la mujer. Pero en el caso de acá, como ella acá se enamoró, se casó con una berraca, una mujer terrible. Bueno, ahí está tú, terrible. Algunos se casan con hombres y mujeres terribles y ellos dicen: no, yo lo voy a domar. Si no lo domó la mamá, fuerza de palo. Uno una vez se casó con una, que es el caso, es la historia, el cuento que tengo, no es de otra forma. La mujer era, aparte que era un cuarto bate, era candela pura. Una vez que se casó le dijo: toma, agarra el cepillo, empieza a limpiar y a lavar. Aquí tienes que hacer tú todo. Yo soy la reina de esta casa. Y así lo puso como un esclavo. Y el hombre ya aturdido se reunió, ni siquiera lo quería dejar tomar el cafecito con el compadre en la esquina. Pero una vez se le escapó mientras la mujer dormía. Y yo: compadre, te veo muy afligido, desde que te casaste te veo así quebrantado, ¿qué te pasa? Oye, es que me casé con una mujer que es un terrible. Me pone a lavar, a planchar, a cocinar, y cualquier cosa lo prueba, y me da golpe cada rato, y me da la oreja y me pellizca. Compadre, déjese de esa, métase en una escuela de karate y se le enfrenta. No, que el maestro no era yo, Lo cierto es que el hombre hizo un curso secreto ahí de karate. Cuando ya tenía una cinta que podía mover el pie y girar el pie, llegó a la casa. El hombre dijo: padre, usted llega a esa casa, abre esa puerta y dice: ¡ya! Como dicen los karatecas, como enseñó Bruce Lee. Y así lo hizo. Cuando llegó, la mujer estaba precisamente esperándolo con un sartén en la mano, el más grande. Él llegó y dijo: ¡ya! Cuadrado como karateca. La mujer dijo: ¿ya qué? Ya llegué. Acá parece que le roncaba al principio a Jezabel, pero llegó un momento que le tuvo miedo. ¿Sabe por qué le tuvo miedo? Porque esta mujer estaba endemoniada. Hay hombres que se endemonian y mujeres también. Y algunos que engañan a las personas para establecer una relación, se quitan la máscara, sacan el hall que lleva cuando ya sienten que lograron su objetivo. Ya me casé, ahora tú tienes que someterte. Entonces, que Dios tenga misericordia de estos jóvenes, que nadie se equivoque. No te equivoques, si clamas y buscas a Dios, las curvas no te van a hacer estrellar, los pelos bonitos, las profesiones. Es Dios el que te va a dirigir.
este sinvergüenzón hizo una alianza para sacar provecho económico y para establecerse en el gobierno más fácil, casándose con una hija de un rey. Pero esa hija del rey era el diablo mismo. Lo dominó al punto de que este hombre era un títere de esta mujer, al punto de que le tenía miedo. Hay algunos que nos han invitado, pastor, para que usted ore por mi esposa. Oye, ¿por qué? No, porque el problema fuerte y ahora anda al mar, tiene un cuchillo en la cintura. Tengo miedo de dormir en la casa. Me dijo que me fuere, si no me voy, que ella no responde de mí. Que él sabe que ella anda sonámbulo en la noche por ahí y que después ya no sabe lo que hace en la noche. Me he hallado con ese tipo de casos de personas que lamentablemente tienen una dinámica de hogar, de esposo o esposa terrible. ¿Por qué? Porque se casaron ultrajando los principios de Dios. Se casaron ultrajando los lineamientos del cielo. Acá creó su propio monstruo. Él pensó que el monstruo lo iba a dominar, ¿no? El monstruo se le montó encima y lo dominó a él. Todo lo que se hace aquí, lo que se dice aquí, como se baila aquí, es como dice Jezabel. Jezabel es dominante, se apodera, no deja respiro a nadie. Es un espíritu tan terrible que, vuelvo y repito, no solamente acá en su epicentro en la historia, sino que en el Nuevo Testamento se hace referencia de ella. Y cuando se hace guerra y lucha espiritual, hay un espíritu que predomina. Algunos dicen que es un espíritu femenino que entra en busca al masculino. No es un espíritu que domina a hombre y mujer, no tiene sexo. Es anárquico, no se sujeta a nada ni a nadie. Hace lo que le da la gana cuando le da la gana y lo hace a través de la fuerza, de la imposición y de la intimidación. Se cree que este hombre acá era una persona dominable, pero cuando vio que Jezabel era capaz de matar a quien fuera, ahí le tembló más el pulso y se sometió como un motolito delante de esta bruja, porque también era una bruja. Todo el que practica idolatría es brujo, porque es una rebelión orquestada contra el Dios del cielo. Y aunque los ídolos no son nada, aunque se saca un ídolo y queda el espacio vacío, los demonios sí son, y los demonios promueven la idolatría. Entonces este hombre, lamentablemente, hizo lo malo, pero a niveles máximos, porque lamentablemente se casó con el mismo diablo. Se casó con una mujer pagana y tenía de suegro al diablo. Quien se casa, quien se une en cualquier tipo de alianza, de sociedad, con personas que no le temen a Dios, va a perder todo. Va a perder el terreno y la cosecha. Mejor es unirse al cielo y que el cielo nos permita unirnos los unos a los otros en el amor de Cristo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. No nos las sabemos todas ni nos las queremos saber, pero amamos a Cristo, que es el dueño de todo. Amén. Mejor es asociarse con las personas que temen a Dios, con aquellos que corridos en el mundo tienen múltiples negocios. ¿Por qué lo tienen? Porque ellos practican la mentira, la trampa, el soborno. Y como cristiano tú no lo vas a hacer. Entonces mejor ve por la línea del centro, por el altar de Dios, y no imitemos nunca los ejemplos de acá, y mucho menos cayendo en el error de Jezabel. El pecado se exacerbó sobre esta gente y su historia no es como la otra, que como las de los otros reyes que veníamos diciendo, que terminan allí. No, este es el capítulo iniciándose de la vida de acá. Aquí está su terrible error: unirse a una mujer que era terrible, una mujer posesiva, una mujer que, como le decía, llegaba un momento que algunos pensaron que era un mismo demonio disfrazado de mujer, o una mujer disfrazada de demonio, como el caso de Hitler. Llegó un momento que algunos decían si Hitler era un ser humano o era un demonio encarnado, porque la maldad que este hombre promovió, procuró y estableció no había entrado en psique humana, no era forma de saber digerir en una mente de un hombre. Pero el diablo anestesia a sus mensajeros, anestesia a sus instrumentos para que hagan el mal a niveles terribles, y luego de una estela de cosas muy, pero muy terribles. Este hombre acá, ¿saben de quién fue contemporáneo? Del profeta Elías. ¿Y saben por qué tuvo que venir un hombre de ese nivel? Porque los demonios que estaban en el reino de Samaria eran de este nivel, de una mujer que estaba poseída hasta las médulas por el mismo diablo, contrario a todos los designios de Dios, al punto de que persiguió a muchos de los sacerdotes y profetas de ese tiempo y los mató, casi exterminándolos. ¿Sabe que Elías no le temblaba a nadie, no le tenía miedo a nadie, ni a Dios? Él amaba a Dios y le servía, y decía: Dios mío, si me vas a matar, mátame. Pero ¿sabe a quién le huyó? ¿Verdad que sí?
Ustedes saben que cuando Elías logró aquella gran hazaña de matar a aquellos sacerdotes de este templo de Baal, salió la representante número 1 de la idolatría y de Baal, Jezabel, y le dijo: si yo mañana a esta hora, si era las 3 de la tarde, si yo mañana a las 3 de la tarde no pongo tu cabeza como uno de mis sacerdotes, que caiga la maldición sobre mí. Y cuando se conjuraban en maldición, era una palabra que se iba a cumplir. Cuando le llegó la noticia a Elías, ¿qué hizo Elías? Salió corriendo. Patica, ¿para qué la quiero? Pero Elías, el hombre que clamaba al cielo y descendía fuego, el hombre que hacía hazañas extraordinarias, pero es que lo que hablaba a través de esta mujer era una cosa terrible. Eso es lo que algunos no entienden, que hay calibres de demonios en las personas. Hay demonios que lo que hacen es comer moco y chupar chupeta por ahí. Pero hay demonios que andan armados hasta los dientes, que tienen una bazuca en el lomo. Entonces hay demonios que cuando hablan, mejor no es oírle, porque cuando hablan te transmiten ya, porque te van a hablar en lo que ellos conocen o comprenden que más o menos te está trabajando en la mente. Aunque no saben los pensamientos que nosotros tenemos, pero por la vivencia y lo poderoso que han sido en la raza humana, tienen dominio y conocimientos que sobrepasan el humano. Lo cierto es que para que Elías huyera al punto de querer morirse, debió haber hablado por esta mujer demonios y potestades terribles. Pero cuando Dios ungió un hombre a través de Eliseo llamado Jehú, ese sí no le tembló el pulso. Cuando miró hacia donde ella estaba, ella se puso los salsillos, se puso un poco de cosas y se asomó con los pechos afuera para ver si endulzaba a Jehú. Y Jehú le dijo: el que esté conmigo arrójela de cabeza, y punto. No le temblaba el pulso, porque cuando hay una unción nueva, cualquier demonio tiene que marcharse en el nombre del Señor. Amén. Y la unción nueva que nosotros tenemos es la que Cristo nos ofreció. Amén. Su presencia. Amén. Aleluya. Vamos a traer una palabra el próximo jueves, Dios mediante, enfatizando más acerca del encuentro de Jezabel con el siervo Elías. Y vamos a ver todo lo que este demonio en esta mujer hizo al pueblo de Israel. Y cómo Dios también destronó en su tiempo y hizo su obra. Lo cierto es que acá anduvo en los pecados de su padre, pero a niveles más grandes, más terribles. Que usted y yo, si llegamos al Evangelio, oído el tambor, y ya con esto cierro. Si usted era una persona que antes de llegar al Evangelio iba y venía, hacía y acontecía, y ahora se convirtió el Evangelio, y hay que estarlo empujando para que ore, hay que estarlo empujando para que se congregue, hay que estarlo empujando para que ofrende, hay que estarlo empujando para que haga las cosas, usted es una persona que tarde que temprano se va a apartar de Cristo. Porque de empujones no vivimos nosotros. Si usted era una persona que ya hacía y deshacía en el mundo, ahora vino a Cristo y va a estar de manera anónima allí siempre esperando que le digan las cosas para hacerlo. No, usted tiene que tomar la iniciativa en Cristo. Jesús lo dijo de otra forma, le dijo: si vuestra justicia, le dijo a los discípulos, si vuestra justicia no fuere superior a la de los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Personas que antes de convertirse al Evangelio se escapaban para irse a fiesta y amanecer y andar todos desbaratados por ahí, ahora le duele si van a venir a una vigilia, a un matutino, es muy temprano, me da frío, me da miedo. Esa es una persona que no entiende que Cristo lo llamó para que lo que ellos hacían en el mundo ahora lo hagan para Él, pero multiplicado. Porque antes muchos murieron en ese mundo y se perdieron, pero ahora usted y yo, si Dios permitiera que nos pase algo en su camino, es un gran privilegio. Y lo que hacemos para Dios tiene recompensa para nosotros de manera inmediata y luego deja una estela de bendición para los que nos rodean. Así que si alguien dice que no puede evangelizar porque el sol de las 3 de la tarde le hace mal, y antes se iba por esas playas a caminar, como dice aquel que tenía esa filosofía, me lo dijiste ese día, ya te olvidó, a mí no, que iba a pepear. Ahora en Cristo el doble, buscar a Cristo en el nombre del Señor con todas las fuerzas. Si antes usted era una persona que por ejemplo, usted no era practicante de nada, no era necesario salir usted era una persona que podía ver 5 juegos seguidos de fútbol, de béisbol, de lo que les apasione, sin dejar, no querer titubear ni para no perderse nada. Y ahora 2 horas en el culto y empieza a dormirse y viene como arrastrando los pies al culto y lee la Biblia un versículo y ya le duele la cabeza.
Ese es el espíritu jezabelico en pasta que lo está rodeando. Dios tenga misericordia de aquellos que no entienden que nuestro servicio es un servicio vivo y santo. Amén. Que tiene que ser ofrecido en sacrificio y entrega. Porque en el mundo Satanás nos pateó como le dio la gana, pero ahora Cristo nos trata como nos trata Dios, como hijos de Él, pero nosotros haciendo su obra sin miedo. Amén. Esforzándonos para cada cosa que se nos pida según la Escritura, hacerlo en el nombre del Señor. Así nosotros cortamos las amarras de que no se haga lo malo en nosotros, sino que nosotros vamos a dejar una estela de cosas buenas para Dios. Amén. Pónganse en pie en el nombre de Jesús.